Ella no es de sangre, no le toca nada, anunció mi suegra, Margaret, en la lectura del testamento, con una voz que cortó la sala revestida en caoba como una cuchilla dirigida solo a mí. Toda la familia Foster asintió en acuerdo, hermanos, primos, parientes lejanos a los que les cociné cada día de Acción de Gracias durante 20 años, mientras el abogado revolvía, incómodo, los papeles de Gerald. Saqué de mi portafolio de piel 15 años de estados de cuenta bancarios, recibos de hipoteca y pagos de impuestos de la propiedad que sumaban $1.2 millones, porque quizá Gerald había olvidado decirle a su familia quién era en realidad la dueña de la casa donde estaban sentados. La oficina de abogados Brennan y Associates ya había visto bastantes dramas familiares, pero incluso el señor Brennan parecía incómodo mientras Margaret seguía con su declaración. Gerald fue muy claro en sus últimas voluntades. La herencia Foster se queda con la sangre Foster. Diana fue una esposa maravillosa, pero no es familia. No de verdad. Mi esposo durante 22 años llevaba muerto exactamente 9 días. 9 días de su familia dando vueltas como buitres mientras yo organizaba el funeral, 9 días inventariando la casa mientras yo lloraba, 9 días escuchando que debía prepararme para lo inevitable. Señora Foster, aclaró la garganta el abogado, dirigiéndose a Margaret. ¿Tal vez deberíamos revisar el testamento real antes de hacer declaraciones? ¿Qué hay que revisar? Intervino Thomas, el hermano de Gerald. Mamá tiene razón. Diana no es de sangre. Ella y Gerald nunca tuvieron hijos. Tiene su propia familia a la cual regresar. ¿Mi propia familia? Como si 22 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de acompañar a Gerald en sus tratamientos de cáncer, no significaran nada porque no pudimos tener hijos. Solo léalo, ordenó Margaret. Terminemos con esto. El señor Brennan se ajustó los lentes. El último testamento de Gerald Michael Foster, con fecha de hace 18 meses, hizo una pausa. Es una actualización relativamente reciente. ¿Reciente? El rostro de Margaret se tensó. Estaba enfermo. No pensaba con claridad. Al contrario, continuó el abogado, el señor Foster estaba totalmente lúcido. Incluyó una evaluación de competencia del Dr. Morrison para evitar cualquier impugnación. La sala se agitó incómoda. A mi querida madre, Margaret Foster, le dejo la colección de relojes de mi abuelo y la suma de $50,000. Margaret asintió complacida. Sus relojes de abuelo. Bien. A mi hermano, Thomas Foster, le dejo mis herramientas y equipo de taller, y la suma de $50,000. Justo, murmuró Thomas. Las asignaciones siguieron. Al primo Jeffrey le dejó el bote, a la sobrina Sara unas joyas para cuando se case, y a cada pariente de sangre algo significativo más un regalo en efectivo. Luego, el resto de mi patrimonio, incluyendo la casa familiar en el 451 de Elmwood Drive, todos los bienes restantes y cualquier propiedad a mi nombre, se lo dejo a mi esposa, Diana Foster, quien ha sido mi compañera, mi fortaleza y mi salvación. La sala estalló. Eso es imposible, gritó Margaret poniéndose de pie. La casa es propiedad de la familia Foster. 4 generaciones. Ella lo manipuló, acusó Thomas. Mientras estaba enfermo. En realidad, dije en voz baja, mis primeras palabras desde que entré en la sala, tengo algo que todos deberían ver. Abrí mi portafolio y empecé a poner documentos sobre la mesa. 15 años de pagos de hipoteca. Recibos de impuestos de la propiedad. Pólizas de seguro. Facturas de mejoras en la casa. ¿Qué es esto?, exigió Margaret. Esto es $1.2 millones en pagos de la supuesta casa familiar Foster. Pagos hechos únicamente con mi sueldo como cirujana pediatra. Pagos que hice porque el negocio de Gerald fracasó en 2008 y tú, Margaret, estabas a punto de perder la casa por ejecución hipotecaria. La sala quedó en silencio. Tengo cada recibo, continué. Cada cheque cancelado. Cada transferencia. Durante 15 años, pagué la hipoteca de esta casa mientras Gerald reconstruía su negocio. Mientras todos ustedes venían en fiestas y cumpleaños y actuaban como si yo fuera una invitada en mi propio hogar. Eso no importa, balbuceó Thomas. Eran esposos. Lo tuyo era suyo y lo suyo era tuyo. En realidad, lo interrumpió el señor Brennan, importa bastante. Señora Foster, ¿usted y Gerald tenían algún acuerdo escrito sobre esos pagos? Saqué el último documento.
Desde 2009. Gerald insistió en dejar constancia de que yo pagaba la hipoteca con mis cuentas separadas, por si sus acreedores intentaban irse contra la casa. Quería protegerla, y protegerme. El abogado revisó el documento. Esto deja claro que Diana ha sido la única que ha sostenido la propiedad durante 15 años. Incluso sin el testamento, tendría una reclamación legal fuerte sobre la herencia, con base en la equidad. Pero no es familia. La voz de Margaret se elevó en un chillido. No era familia cuando necesitaban a alguien que pagara su hipoteca, respondí. No era familia cuando alguien tenía que cuidar a Gerald durante 3 rondas de quimioterapia. No era familia cuando llamaban a las 2 de la mañana porque alguien tenía que sacar al primo Jeffrey de la cárcel. Otra vez. Eso es diferente. ¿De veras? Porque también tengo esos recibos. $30,000 en fianzas a lo largo de los años. 20,000 en préstamos para tomas que jamás se devolvieron. 10,000 para la rehabilitación de Sara que tú dijiste que era para un retiro espiritual. Cada revelación caía como un golpe. La misma familia que me había excluido tan tajantemente comenzaba a darse cuenta de cuánto los había sostenido yo todo ese tiempo. Gerald lo sabía, continué. Me lo repetía en el hospital, diciendo que debía haberse enfrentado a ustedes mucho antes. Que debió dejar claro que yo era más familia que cualquiera de ustedes por el simple hecho de la sangre. Mientes, susurró Margaret. Revisa su celular. Las notas de voz. Grabó mensajes para todos ustedes, explicando su decisión. Sabía que harían esto. Dijo, se me quebró la voz, dijo que la única persona que lo amó sin pedirle nada a cambio fui yo. El señor Brennan carraspeó. Existen en efecto mensajes en video. ¿Quieren que los reproduzca? No, dijo Thomas de inmediato. Demasiado rápido. Ponga el mío, exigió Margaret. El abogado conectó el celular a un altavoz. La voz de Gerald, débil pero clara, llenó la sala. Mamá, sé que estás enojada. Siempre te enojas cuando no consigues lo que quieres. Pero Diana nos salvó. Cuando papá murió y no dejó más que deudas, cuando la casa estaba a punto de ser embargada, fue Diana quien dio la cara. Nunca le diste ni las gracias. 20 años de cenas familiares donde la trataste como si fuera la servidumbre. Ahora que ya no estoy, por fin lo puedo decir, me da vergüenza cómo trataste a mi esposa. La casa es de ella. Ella la pagó. Ella se la ganó. Y si intentas impugnar este testamento, me aseguré de que todos sepan cuánto dinero le dio esta familia mientras tú la llamabas una extraña. La grabación terminó. Margaret se había puesto pálida. Hay más grabaciones, añadió suavemente el abogado. Cada una detalla casos específicos de apoyo financiero que Diana brindó. Gerald fue muy meticuloso. Todavía podemos impugnar, murmuró Thomas, sin fuerza. Influencia indebida. ¿De su esposa de 22 años? ¿Qué tiene pruebas documentales de haber mantenido económicamente a toda la familia? Brennan negó con la cabeza. Cualquier tribunal se reiría de ustedes. Especialmente con estas grabaciones. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. Me voy a quedar con la casa. No porque Gerald me la haya dejado, sino porque yo la pagué. Cada ventana, cada reparación, cada impuesto. ¿Y saben qué? Aún así están invitados en acción de gracias. Porque eso es lo que hace la familia, estar presente incluso cuando duele. No puedes hablar en serio, dijo Margaret. Lo digo en serio. Yo cocinaré el pavo como siempre. Pero este año, entrarán a mi casa como invitados, no como dueños. Dirán, por favor, y gracias. Y quizá, solo quizá, entiendan que familia no es la sangre, sino quien está ahí cuando hay cuentas por pagar. Caminé hacia la puerta y luego me giré. Ah, y Jeffrey, lo del dinero de la fianza, lo considero saldo a favor. Tómalo como tu herencia de parte de tu tía Diana. La que, según ustedes, no era familia. El camino de regreso, a mi casa totalmente pagada, fue silencioso. Pensé en Gerald, en cómo finalmente había encontrado el valor de reconocer lo que yo había sido para esta familia. Demasiado tarde para disfrutarlo, pero no demasiado tarde para que importara. Esa noche caminé por la casa con nuevos ojos. La cocina que había renovado con mi bono.
Los pisos que reemplacé después de la inundación. El techo que pagué la primavera pasada. Cada rincón llevaba mi inversión, mi esfuerzo, mi patrimonio, financiero y emocional. Margaret llamó al día siguiente. Diana. Escuché todas las grabaciones. Esperé. Dijo que tú pagaste mi cirugía de corazón. Yo no lo sabía. Richard me dijo que el seguro lo había cubierto. El seguro cubrió el 60%. El resto salió de mi fondo de retiro. Silencio. Luego. ¿Por qué? Porque eres la madre de Gerald. Porque eso es lo que hace la familia. Pero yo fui muy cruel contigo. Sí. Lo fuiste. ¿Puedo ir a Acción de Gracias? Ya dije que sí. Todos pueden. En tu casa, dijo en voz baja. Realmente es tu casa. Siempre lo fue, Margaret. Solo que ahora lo reconociste. Ese día de Acción de Gracias fue diferente. Más tranquilo. La gente decía, por favor, y gracias. Thomas se ofreció a ayudar a lavar los trastes. Jeffrey llevó un cheque, un pago parcial de una de las fianzas. Margaret llevó flores y, por primera vez en 22 años, me abrazó en la puerta. Perdón, susurró. Por todo. La abracé de vuelta. Lo sé. La casa familiar Foster, en el 451 de Elmwood Drive, sigue en pie y está totalmente pagada. A veces encuentro recibos guardados en cajones, recuerdos del desangre financiero que mantuvo a flote a esta familia mientras dudaban de mi derecho a pertenecer. Pero no me aferro a ellos. Porque al final, Gerald sabía. Vio lo que di, lo que sacrifiqué, lo que construí. Su último regalo no fue la casa, esa yo ya la había comprado sola. Su último regalo fue el reconocimiento. La prueba de que el amor no se mide en el ADN, sino en la dedicación. La familia todavía viene en las fiestas. Ahora tocan antes de entrar, esperan a ser invitados. Traen platillos para compartir en lugar de llegar solo con hambre. Me llaman tía Diana, cuñada, familia. Solo tomó $1.2 millones y una lectura de testamento para hacerlo oficial. Pero lo haría de nuevo. Porque eso es lo que hace la familia, pagar la hipoteca, literal y figurativamente, de las personas que elegimos amar. Incluso cuando ellos se olvidan de elegirnos a nosotros. Especialmente entonces.